volver a tocar el tema del equilibrio ácido-base, porque si bien recuerdan, como ustedes saben, los pulmones tienen un papel muy protagónico como reguladores de este equilibrio ácido-base y de el regulador del pH, ¿no es cierto? Los amortiguadores plasmáticos, los pulmones y los riñones. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Ustedes se preguntarán si es que alguna vez no lo vieron. En el laboratorio existen aparatos que miden... Perdón, se fue la cámara. Se me ha roto la patita, ¿viste? Entonces engancho muy poco en el monitor. Espero que ahí se vea. Bueno, como les estaba diciendo, no se me ve. Espero que ahí sí se ve. Bueno, como les estaba diciendo, en el laboratorio existen aparatos que miden los gases respiratorios, o sea, oxígeno y dióxido de carbono, y muestran una serie de datos referidos a ese oxígeno, las presiones, la saturación de esos gases principalmente. Entonces lo que vemos en pantalla es un resultado de una muestra sanguínea, ¿sí? Que te tira ese aparato. Muestro otras cosas más. Yo puse una completa y después voy a extraer un fragmento para que analicemos los gases respiratorios y qué está pasando con el pH y el equilibrio ácido-base. Entonces fíjate que, por ejemplo, ahí te muestra los electrolitos, un ionograma, sodio, potasio, cloro, calcio, ¿verdad? Fíjense en los valores de esa muestra, lo que está entre corchetes es el rango normal, que ustedes también ya lo conocen. Entonces, a ver, por ejemplo, este paciente tiene de sodio 139,5, está dentro del rango, potasio 6,25, está por fuera del rango, o sea que tiene una hiperpotasemia. El cloro está dentro de los valores normales y el calcio también está dentro de los valores normales. Entonces yo ahí ya puedo indicar, che, mira, tiene potasio alto, ¿qué estará pasando? ¿No es cierto? Bueno, ahora vamos al siguiente fragmento. Dice, gases en sangre. Nos muestra el pH sanguíneo, 7,26, está disminuido. Nos muestra la presión de dióxido de carbono en milímetros por mercurio, y ahí te muestra el valor normal, o sea que esa presión de dióxido de carbono está elevada. Nos muestra la concentración de bicarbonatos, 25,5 milimol. La concentración normal es aproximadamente 28 milimol por litro, o sea que está levemente disminuida esa concentración. Nos muestra lo que se llama BE, o exceso de bases, y nos da resultados negativos o positivos. El valor normal es un rango entre menos 2 y más 2 milimol por litro, ¿sí? Cualquier valor fuera de ese rango, entre menos 2 o más 2, ¿qué nos muestra? Si hay mucho consumo del bicarbonato o si no está habiendo consumo del bicarbonato. Algo clave que ustedes lo van a saber para diferenciar las acidosis, ¿recuerdan? Che, ¿me están consumiendo el bicarbonato o no me lo están consumiendo el bicarbonato? Bueno, después nos muestra la presión de oxígeno. Recuerden que cuando hablamos de gases no hablamos de concentraciones, sino que hablamos de presiones. Fíjense que ahí está muy baja. Y nos muestra la saturación de oxígeno, o sea, cuánta hemoglobina está saturada con ese oxígeno que hay disponible. Entonces, si yo veo estos gases, puedo presumir que son gases venosos. ¿Por qué? Porque si fueran arteriales, estarían ricamente cargados de oxígeno, una hemoglobina ricamente saturada, ¿verdad? Y como es sangre oxigenada, una presión de dióxido de carbono disminuida porque es sangre oxigenada. Entonces acá abro una flecha y puedo decir entonces que para determinar gases en sangre, puedo utilizar o sangre arterial, o sangre venosa, o sangre capilar, de acuerdo a lo que necesite el médico. ¿Qué tiene en particular la sangre capilar? ¿Cómo decir? Bueno, los capilares es donde se mezclan las arterias y las venas y donde empieza y hay una cosa ahí medio borrosa.
La sangre capilar da como unos parámetros ahí medios mezclados entre venoso y arterial, pero siempre se parece un poquito más a lo arterial que a lo venoso. Es muy simple darse cuenta porque realmente son resultados muy mezclados, si se quiere. Después te muestro otras cosas más, como algunos metabolitos. Este, por ejemplo, mide bilirrubina, glucosa y ácido láctico, o lactatos. Glucosa 78, ácido láctico 1,62, está dentro de lo normal. Derivados de la hemoglobina, que ustedes ya le conocen. Y otros parámetros más que no vienen al caso. Porque son parámetros que calcula el aparato, si no pudo leer bien una muestra, y en base a otros parámetros hace un cálculo y demás. Entonces, sí, este aquí. De esa tira, yo hago un fragmento para que analicemos lo que conocemos nosotros ahora, ¿no es cierto? Bien. Vuelvo a repetir. Si yo tengo una muestra de sangre arterial, yo debería ver los parámetros relacionados al oxígeno muy altos, no muy altos, en valores altos que se correspondan justamente con ese oxígeno. Si yo íbamos a tomar una muestra de sangre venosa, vería parámetros relacionados al dióxido de carbono en valores más altos que los de la sangre arterial, ¿verdad? Estoy hablando de algo muy básico. Ahora vamos a jugar un rato. Estamos todos nosotros de guardia a esta hora. Una macana porque nos cortó el fin. Y nos toca analizar esto que acabamos de pasar, ¿no es cierto? Recién viene Euge de la terapia, hizo la ronda de las 8. Bueno, y entramos rolete a pasar gas y a ver toda esta gente que tengo internada y a ver qué está pasando. Pero antes voy a hacer un paréntesis y les voy a decir que esto no es fácil de aprender a la primera. Y no es que de acá voy a salir sabiendo, mirá rolete cómo te leo el resultado. Es un poco engorroso, las cosas no son tan 1 más 1, 2, eso yo se los dije cuando expliqué equilibrio ácido-base. Y todo este training, todo este conocimiento lo vas agarrando en el hospital porque vas a ver un abanico de posibilidades de cosas. Entonces a mí no me importa que ahora salgan expertos en tiras del aparato de gases. A mí lo que me importa es que lo poco que hayamos visto, que va a sentar la base para que ustedes aprendan, la puedan entender. Y también me tomé la molestia de buscar todos estos resultados molestando gente en los hospitales, porque casi nadie se los muestra, ni a ustedes ni a los bioquímicos, ¿eh? Casi nadie se los muestra en las carreras. Y cuando vos llegas al hospital, la primera vez, che, toma, anda, pasa estos vasos y decís, ¿qué es esto? Y es verdad lo que les digo, ¿eh? Pero bueno, así que ahí vamos a agradecer a la gente que me facilitó estos resultados. Analicemos este paciente, por ejemplo, de gases en sangre y vamos a ver si tienen acidosis, si tienen alcalosis y el origen de algunas de ellas, ¿verdad? Bueno, lo primero que veo, pH 7,26. Está bajo. Bajo. Está bajo y abajo tiene acidosis. Entonces Sí. ya puedo presumir que estamos en una acidosis. Perfecto. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo está la presión de dióxido de carbono? ¿Aumentada, disminuida, normal? Alta. Está aumentada la presión. Aumentada. Entonces yo a ella tengo un primer parámetro para analizar. ¿Qué tipo de acidosis? El problema estaba en el aumento del dióxido de carbono. En la Respiratoria. En la respiratoria. respiratoria. Bien. Entonces, yo ahí ya puedo presumir que estoy frente a una acidosis respiratoria, ¿verdad? Con esos dos simples parámetros. Analicemos el otro. El bicarbonato, 25,5. Yo recién dije que lo normal o el valor estándar es 28. ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? Bajo. Está un poco bajo. Disminuido. Y está un poco bajo. Y si yo me fijo, el exceso de bases me dice -3. Quiere decir entonces que algo me está consumiendo bicarbonato porque tengo un valor negativo, que tiene relación con que si me aumentó el FCO2,
seguramente va a haber un aumento de los protones también, ¿no es cierto? ¿Se entiende cómo voy jugando? Bueno, y obviamente, si yo me fijo estos valores de la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno, claramente estoy hablando de una muestra venosa o arterial. Venosa. 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 Una saturación de oxígeno normal, ¿no? Cualquiera de nosotros que estamos acá debería estar en 97, 98 y por qué no 99 también. Ya tengo 94, 93, 92. Mira, estoy saturando un poco menos. 85, 86. ¡Epa! Está saturando mal. Ahí con respirador un poquito, 85. Y ahí vamos con, no sé si respirador, pero por lo menos la bigotera ahí que nos está mandando oxígeno que manda en la nariz, seguro. Sí. Claro, eso tiene como consecuencia una hipoxia ahí con ese resultado. No hipoxia porque es venoso, entonces claramente los resultados van a ser bajos. Yo estoy viendo sangre ya de la vena, la sangre ya pasó la aorta, ya nutrió los tejidos, ya hizo todo lo que quería y ahora está trayendo dióxido de carbono. Sí, otro dato que tampoco está en los libros. Si yo voy a sacar sangre arterial y el paciente está con bigotera ahí administrando el oxígeno, el médico tiene que tener la precaución de quitarle la bigotera para que yo pueda medir lo que está midiendo su cuerpo realmente. Si no, cuando yo le saque sangre y tiene la bigotera, me va a dar una presión de oxígeno de 180, ¿entendés? Milímetros de mercurio, decir, no, es la bigotera, no sus pulmones que están haciendo la hematosis del oxígeno a la sangre, ¿sí? Bueno, entonces, como ustedes bien dijimos, pudimos analizar que estamos frente a una acidosis respiratoria. Bien ahí. Estamos por pasar el otro gas que trajo el auge de la guardia. Ajá. Miramos todo, informamos, sodio, potasio y cloro, están dentro de los valores normales, en el biograma no hay problema, vamos a los gases en sangre. Mire ese pH, 6,94. Claramente, Súper bajo. claramente está en acidosis. Y en una acidosis grave, yo me fijo, me acuerdo, el rango es 7,35, 7,45, el tipo este está en 6,94, está en una acidosis copada. A ver el dióxido, ¿cómo está? También está bastante alto. Está bastante alto, sí. Está aumentadísimo, está prácticamente el doble del valor doble, máximo. El Vika Bajo. Y está bajo. Muy bajo. está bajo. Disminuido. Mira el exceso de base, menos 16. El exceso de Entonces, mirá, ya estoy analizando 4 parámetros. pH, dióxido, exceso de bases, ¿sí? Y presión de oxígeno y saturación van a estar obviamente bajas porque seguramente esto es una muestra venosa. Nunca una sangre arterial te va a dar una presión de ese tipo, porque prácticamente no estamos vivos si un arterial tiene esa presión de oxígeno. ¿Se entiende? Bueno. Quiero ver otras cosas más. Bueno, mira, glucosa 144. Está elevada, el límite normal es 110. Pero bueno, eso es un dato a color, otra cosa más. ¿Qué me va a servir cuando? Ver si es metabólico o respiratorio, porque recuerden que si era metabólico, claramente era un indicio de que hay ácidos ahí metabolizándose, liberándome protones. Una de las causas puede ser que la glucosa no se me esté metabolizando y no sea la fuente de energía, entonces el cuerpo me está quemando grasas, ¿sí? ¿Vieron cómo vamos empezando en el paciente en sí a integrar todos los conocimientos que vemos sistema por sistema separados? Mira cómo yo empiezo a analizar todo. Estoy viendo el genograma, estoy viendo ahora la glucemia. A ver que está interesante, a ver si lo podemos saber. Ya te dijo, no, Lucía, decime ahora rápido antes que pase esto. Lucía Garrido Morís. Profe, una pregunta, Pava. ¿Pero por qué hay en la saturación de oxígeno ¿Cómo? recién decía sin activar? ¿Sí?
¿Ahora se escucha? Ahora sí. Le pregunto por qué hay una saturación de oxígeno recién decía sin activar. Eso es por el aparato en sí, porque vos podés seleccionar qué querés que te mida. Claramente ahí metieron el dedo y no activaron la saturación. Pero, a ver, otra cosa técnica, por ahí la muestra es escasa, es muy poca, porque es de un neonato, por ejemplo, y vos no venís con una jeringa de 10 mililitros porque le sacaste un montón de sangre a ese bebé. A los bebitos se les sacan en capilares. ¿Conocen los capilares? ¿Tubito capilar? Bueno, le pinchas el taloncito y cargas el capilarcito con sangre y eso usas para medir el bebé. Y quizás lo importante era, qué sé yo, medir el pH y no tanto la saturación. Por eso se desactivó para que no me tome muestra de sangre para ese parámetro en particular. Por ejemplo, un ejemplo. Fíjate que hay otras que dicen muestra insuficiente, por ejemplo, para la glucosa y el lactato. Claramente era poca la muestra y otras cosas más. Bueno, a ver, veamos este paciente. Pero este lo trajo Valeria de la UCO. Eugenia había ido a la UTI a hacer la ronda de las 8 y Valeria había ido a la UCO, a la unidad coronaria, a ver qué pasó. ¿Cómo está ese pH? Bajo. Bajo. Bajo también. Acidosis. Pero esa presión de dióxido, Está bajo. Está baja también. Baja. Está bajo. y entonces, ¿qué acidosis estoy viendo acá? Puede ser metabólica. Metabólica. Es metabólica. Y la muestra es arterial. Sí, la sangre es arterial. No sé quién me habla, Guillermina, no sé, sale y vuelve a entrar, no sé qué. ¿Se entiende? Fíjate ahí con dos parámetros, me di cuenta que, mirá, está en acidosis, sí está en acidosis, pero el problema no está en el dióxido. Es más, lo tengo disminuido el dióxido. ¿De dónde vendrá entonces el problema de la acidosis? Y claramente viene de una metabólica. ¿Me está consumiendo el bicarbonato? Sí. Mirá ese bicarbonato de 9, tiene que estar en 28. Hay un gran consumo de bicarbonato. Mira la presión de oxígeno. Claramente esta sí es una muestra arterial. Tiene una presión de oxígeno de 92 en un límite de 100. ¿No es cierto? Bueno, ahí vamos viendo. Muy bien ustedes ahí que pudieron decir que era una acidosis metabólica. Ayer en la ronda que estábamos haciendo el practicanato, pasamos una de las chicas fue Boco, eran todas sangre arterial, así que estamos sacando sangre. Bien, la vía coronaria es arterial pura. Sí. ¿Por qué arterial pura? Porque si el problema está en el corazón y es la bomba para mandarme la sangre oxigenada al cuerpo, y es un gran parámetro para ver así en general cómo me está funcionando esa bomba. No sé qué está en prácticas 1 o 2. ¿Prácticas 1 o 2? Es un practicanato que que dio el centro de estudiantes del REM. Bueno, no, ni idea de eso, pero bueno, si están sacando sangre, buenísimo. A ver acá, ¿qué pasó? Y ha aumentado el pH y una situación de alcalosis. Sí. Bien, vamos a lo primero. Una alcalosis, 753. Claramente estoy en una alcalosis. Bueno, presión de dióxido va a estar baja, claramente. El bicarbonato y el exceso de la base. Y no le sacaron la bigotera. Pero mirá la presión de oxígeno. Sí, le están suministrando oxígeno, ¿no? Claramente le están suministrando oxígeno porque 196 milímetros de mercurio. Hay un gran intento de meter oxígeno al corazón y a los pulmones ahí, ¿no es cierto? Si estuviese intubado este paciente, daría mucho más también, ¿eh? Daría mucho más esa presión. Claro, entonces ahí yo puedo empezar a pensar. Tengo tanto oxígeno que me está desplazando al dióxido, claramente puede empezar a haber una alcalosis
Porque no es que esté hiperventilando solo, sino que hay un aumento mayor de oxígeno a ese organismo, ¿verdad? Y por ende la saturación, acá otra cosa, la saturación de oxígeno nunca nos da 100%, jamás. Siempre el límite máximo es 99, y acá 99,4. Por ese punto 4, ya el aparato te lo marca con un signo más, de que está ahí tocando el límite máximo un poquito más. Glucosa también está aumentada. Esto de la glucosa, si el paciente está internado, es obviamente que no va a estar en ayunas el paciente, ¿verdad? Porque en las rondas que uno va haciendo a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche, bueno, el paciente merendó, desayunó, bla, bla, bla. Pero a mí no me importa en este momento la glucosa, a mí me importa controlar el tema de los gases en la sangre. Bueno, paciente que está en alcalosis. Vieron que yo les había visto que era rara, pero acá apareció, por ejemplo. Entonces vimos acidosis respiratoria y metabólica, vimos alcalosis. A ver acá, ¿qué está pasando? Ah, yo les traje uno interesantísimo que les va a romper la cabeza. Y está bueno porque también hace al técnico. A ver. Era este, che, no me acuerdo. Acá, le voy a dar el título. Este paciente está en alcalosis metabólica y ya está empezando a compensar esa alcalosis. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque veo un mezcolancerío de datos y de información bárbara. Pero a ver, pensemos por qué. El pH está normal. Va, Claro, por mire Martina, harto del pH. Digo, pero si el pH está normal, ¿por qué tendría que estar en una alcalosis o en una acidosis? Si el pH está normal. Bueno, a ver qué pasa. por la presión del dióxido. Por la presión del dióxido. Y el bicarbonato apenas está aumentado. Me fijo. El dióxido, la presión de dióxido está aumentada, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se está aumentando la presión de dióxido? Estoy hablando de una alcalosis. Bueno, porque uno de los mecanismos que estaba haciendo este paciente es producir dióxido para que luego se desdoble en protones y bicarbonatos y así poder bajar ese pH. De hecho, este desdoblamiento lo estoy viendo ¿en qué? En la concentración de bicarbonato y en exceso, que están aumentadas. ¿Por qué están aumentadas? Porque al estar aumentado el dióxido, en la ecuación esta de 3 partes, me aumentó la concentración de bica. ¿Por qué aumentó la concentración de bica? Porque se disoció el ácido carbónico para otorgar protones al medio y empezar a bajar ese pH. Claramente este paciente, cuando no empezó a compensar, este pH lo tenía por encima del límite de 7,45. Entonces yo acá ya veo que empezó a compensar y lo logró. Pudo volver el pH a un intervalo normal. ¿Te das cuenta de lo que digo? ¿Se dan cuenta de lo que estoy planteando? Entonces, esta es una alcalosis metabólica compensada. Empezó a compensar el paciente y lo está logrando. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que todos los demás otros valores también los pueda mantener en la homeostasis y salir de este cuadro de alcalosis. No, casi casi. Este es el que digo que también nos va a ayudar a pensar un poco. Voy primero el pH. ¿Está normal? ¿Está disminuido? ¿Qué pasa? Está normal. Está normal. Normal. Está normal. Esta presión de dióxido También. también está normal. Hasta ahí podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿eh? Hasta ahí podríamos ser cualquiera de nosotros. pH normal, dióxido de carbono normal. Me voy al bica y el exceso de bicas. ¿Qué? Está un poco disminuido. Están un poquito disminuidos, che. No mucho, ¿eh? No mucho. De hecho, el exceso de base está dentro del rango. -2 más 2 está dentro del rango. Pero empiezo a ver que el bica está un poquito disminuido. Presión de oxígeno y saturación correspondiente a una sangre venosa. En eso no hay problema.
Pero ¿a dónde está la trampa que yo les quiero mostrar? A ver si se dan cuenta con esos resultados. ¿Se está compensando también? La glucosa tiene 200. La glucosa no está alta. 243 de glucosa. La glucosa está alta. Sí, A ver, primer dato que puedo ver. Miren, la glucosa se fue prácticamente 2,5 veces del valor normal. Y el ácido láctico ¿No es cierto? también. Y el ácido láctico en 3,65, 1,43 milimolar, más alto que el límite máximo. Si yo recuerdo, este ácido láctico, ¿de dónde provenía? De los músculos. De anaerobios. Anaerobios. Pero no aeróbico. Anaeróbico. por hipoxia. ¿Qué va a pasar con este lactato o ácido láctico? Al estar tan elevados, ¿qué me va a hacer en el plasma? ¿Qué me va a aportar? Protones. Oxígeno. Protones. Protones. Y si me otorga protones al plasma, Una ¿qué va a pasar? acidosis metabólica. Sí. Una acidosis metabólica compensada. Una compensación. Vamos, y presten atención a la pregunta. ¿Qué me va a aportar esos protones al pH? Ya lo dije, bueno. Dije, ¿qué va a pasar en el plasma? Va a bajar el pH. Y recién ahí la pregunta, ¿y qué ocurre cuando baja el pH? Y estamos frente a una acidosis. Pero no está en acidosis el paciente. Está compensado. Está compensando, por eso tiene Compensado. No. Este paciente lo agarran justo. ¿Por qué justo? Porque todavía no empezó una acidosis. A este paciente está normal, pero con riesgo de que prontamente empiece a aparecer una acidosis en su organismo. ¿Cómo me doy cuenta? Claramente por el láctico. ¿Y qué tipo de acidosis? Metabólica. Metabólica. Me puedo dar cuenta fácil esa respuesta por los niveles de glucosa y lactato. Si este paciente está internado, tuvo la mejor de la suerte porque en la ronda se vio, che, vas a avisar al médico con urgencia, che, el paciente fulano mengano de la cama tanto, mirá, tiene estos valores, y ahí va a ir los médicos volando, che, este paciente está así. Si un paciente cayó en la guardia, bueno, también está con suerte porque no se va a ir a la casa y le decís, señor, usted se va a quedar la noche a pasar con nosotros, nos vamos a ver varias veces. Si este paciente andaba ambulatorio y se fue y a la media hora va a volver, no en el taxi en el que vino, en la ambulancia, porque se va a los 20 cuadras, sácate de la calle, ¿verdad? Bueno, soy medio bruto para decir estas cosas, pero es para que entendamos la realidad de lo que nos va a pasar. Este es un paciente que a priori, con los primeros parámetros, está normal el tipo. Está normal, está sano, en teoría, como nosotros cualquiera. Pero con el dato de la glucosa y el lactato ya me doy cuenta que en breve va a empezar con una acidosis. El por qué lo supieron decir, muy bien. ¿Qué tipo de acidosis? También lo supieron decir, muy bien. ¿Vieron cómo se analiza y se interpreta y se relacionan todos los esquemas? Todos los temas. Bueno, porque eso es el cuerpo, ¿no? Es algo integrado. Por eso la fisiología integrada también es el IFI. Ese es el pensamiento crítico que tienen que tener. Repito. Hay un abanico de posibilidades. Fíjate que en 4 o 5 papelitos te mostré todo. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis, alcalosis compensada y un tipo que estaba normal, pero que está con el riesgo de ya inminentemente sufrir una acidosis. Bueno, y de eso hay millones. Y eso lo van a ver ustedes en el hospital. Y vuelvo a repetir, no importa que salgan acá expertos leyendo una tira, pero por lo menos me doy cuenta que lo básico que necesitamos saber y aprender, lo saben. Diferenciar una respiratoria, diferenciar una metabólica, saber que las acidosis son más frecuentes que las alcalosis, también eso está bueno. Entender esto de cómo el lactato me otorga los protones para
para bajar el pH. Así que bueno, los veo bien encaminados en ese tema. ¿Alguna duda de lo que acabamos de decir? Ay, Fede, ¿y la glucosa qué hace cuando está elevada en cuanto al equilibrio? La glucosa de por sí no me dice nada respecto a este cuadro, pero si yo veo una glucosa muy elevada, puede inducir que seguramente es un paciente diabético, y entonces ese riesgo de acidosis metabólica es producto de su diabetes, ¿no es cierto? Hay una glucosa que claramente no se está utilizando, entonces está empezando a producir energía de otro lado, y eso también es lo que me va a aportar protón. También. Se me fue lo que le quería decir. ¿También aporta protones? No, la glucosa no, el lactato es el que está produciendo. Sí, no, te entendí que la glucosa también. No, el lactato. Ácido láctico o lactato es lo mismo. Una cosa es el ácido, otra es la sal, pero siempre están todos ahí en forma aniónicas dando vuelta. ¿Otra pregunta respecto a esto? ¿Hay como una presión o saturación de oxígeno mínima, si bien sea en sangre venosa, pero hay como algún valor así que sea lo mínimo que se tiene que encontrar en sangre venosa? En este momento no me acuerdo bien cómo era el... Poner uno cualquiera para que vean la tira y ahí va a ser más fácil de explicar. ¿Por qué no me lo está compartiendo? Dame un minuto, Sam. Quiero que veamos. Federico. En realidad, si te fijas en esta tira, está como incluido tanto los valores mínimos y máximos, ¿no es cierto?, de ambos dos tipos de sangre. Porque esta saturación de oxígeno de 75 puedo verla en una sangre venosa, no hay problema. El peligro estaría verla como mínimo en una sangre arterial, porque ahí claramente estoy 20% menos de lo que normalmente debería haber en una sangre arterial. Con la presión de oxígeno pasa lo mismo. Yo tengo que tener una presión de oxígeno muy alta en la sangre arterial porque justamente la sangre es ricamente oxigenada. Y en la sangre venosa, fíjate que por ejemplo en este caso te dice que la presión es de 16 y que te lo pone 2 rayitas menos, pero está muy baja con respecto a lo que tiene que ser venoso. Los valores normales, si no me equivoco, están cuando vimos las curvas de saturación y con los transportes de los gases, ahí están. En este momento, sinceramente, no me acuerdo cuáles son los límites máximos de las venosas. Hace mucho que no trabajo con esto y realmente se me borró, se me olvidó. Pero sí saber que son bajas a mí. O sea, claro, eso de 40, 50% es lo que normalmente debería manejar. Claro, eso quería saber. No voy a ver una venosa con 80, con 90 de presión. No voy a ver. Como así tampoco de esa saturación. Siempre valores bajos. Ok, gracias. De nada. Joana, levantaste manito. Sí, con respecto a algo que vos nos dijiste un poco de lo de capilar, también a veces te pasa que vas a sacar arterial, viene complicado el tema, y a veces pasás por una vena sin querer queriendo y se te mezcla. Sí. Entonces eso también un poco te das cuenta cuando vas a ver la presión de oxígeno, la saturación, que ves que el bioquímico te mira como diciendo agarraste una vena. Porque queda como mezclado, queda como raro ahí, viste, como que no está ni muy alto ni muy bajo. Encima si venías con un paciente que ya venía complicado con oxígeno, o sea que venía con poca saturación de oxígeno, se presta por ahí como a confusión también. Entonces como que ahí tenés que afinar un poco el ojo y la misma práctica para darte cuenta si realmente puede ser que está mezclada con venosa o que realmente lo que está aportando es porque la presión de oxígeno, o sea, está saturando re mal el paciente, o sea, sigue complicado, y no por la mezcla, o si es por la mezcla, no sé si me explico. Tal cual lo que dice Joana. Y eso pasa, en la realidad pasa, es verdad. Hay gente que vos le palpás la muñeca y tiene unas arterias grosísimas que solas palpitan así nomás y vos hincás y solito sube la sangre por la presión arterial que tiene. Y es verdad, vos ves que sube ahí y late
la sangre adentro de la jeringa. La venosa no, y a veces ese pulso no es muy bueno, el paciente está deshidratado, entonces los vasos no están suficientemente distendidos, por ahí están más chiquitos y contraídos. A lo mejor vos sentís re bien el pulso, pero ese vasito viene muy flacucho por la deshidratación y no pudiste sacar. En fin, ¿de qué va a depender también la necesidad de los gases, de la muestra arterial o venosa y del estado y la patología del paciente? Maja recién mencionaba, por ejemplo, EPOCs, varias, y generalmente van a ir a respiratorio. Yo necesito saber cómo está produciéndose el proceso de la hematosis en esos alveolos. Tomó mucha relevancia las gases arteriales también con nuestros pacientes internados por COVID. El COVID, vamos a hacerlo rápido, provocaba una gran mucosidad en este árbol bronquial. Con toda esta tormenta de citocinas y demás, las barreras de difusión de estos gases aumentaban por toda esta mucosidad presente, ¿no es cierto? Entonces era menor el oxígeno que llegaba a la sangre. Bueno, en un paciente que esté internado por ese tipo de patología, claramente voy a necesitar una muestra arterial. Y si me equivoqué y no sirvió, es venosa o es mezcla, me van a decir, no, anda a sacar de vuelta porque necesito esencialmente esta muestra arterial. Si hay por ahí el parámetro es otro, por ahí solamente necesito saber bicarbonato y pH, bueno, venosa arterial puede ser indistinto porque el pH va a ser igual en toda la sangre. Si necesito sí o sí la presión de oxígeno y la saturación arterial de cajón. ¿Qué otros casos? O por También ejemplo, puede ser controlar... Perdón. No, decime. No, a veces también te traen la muestra del quirófano, que la sacó el médico, que la sacó, no tuvo los recaudos, a veces es muy importante, por ahí cuando vos sacas, sacar el aire que queda en la aguja, porque eso claramente está informando un oxígeno, un dióxido de carbono que no está ahí. Entonces, a veces recibís la muestra de quirófano, que viene hecha una chanchada encima, y vos ves que te dan valores rarazos, y te llaman encima del quirófano apurándote, y es como que le tenés que decir, no, discúlpame, pero tráeme otra muestra, porque esto no sirve. O sea, también eso te pasa mucho. Sí, tal cual. Y si no encuentra otra muestra, bueno, hacen malabares con lo que les dio, pero uno no puede entrar al quirófano a sacar sangre, ¿verdad? Con todo la preparación que hay en ese lugar. Pero sí me dio pie lo que estaba por decir yo a cómo se saca esta muestra también de sangre. Y hay una gran discusión entre qué cargo primero, las muestras de coagulación o las muestras de gases sanguíneos. Una gran discusión. Porque, a ver, pienso, las dos son muy sensibles, sí. Una porque se me coagula la sangre, y otra porque en el contacto con el aire atmosférico se me difunden los gases, entonces yo ya no estoy ahí viendo realmente qué está pasando en esta muestra de sangre. Dicen que si tenés que sacar sangre, medir gases arteriales o venosos, los pinchazos deben ser dos. Uno para el gas y otro para los otros tipos de análisis. Bueno, pero pinchar dos veces al paciente también a veces no es fácil. Como decía yo ahí, procurar que en la jeringa no quede esa burbujita de espacio muerto de aire en el piquito, porque esa burbujita de aire me está intercambiando gases con la muestra de sangre. Entonces el oxígeno y el dióxido de carbono están entrando y saliendo de entre este espacio muerto y la muestra de sangre. Si cargas primero la coagulación, corres el riesgo de que pase eso. Si cargas primero los gases, corre el riesgo que la coagulación ya empiece a funcionar y me dé un resultado erróneo. ¿No es cierto? Porque apenas pinché la vena, saqué sangre, esas plaquetas y esos factores están tocando esa endotelio, ese colágeno que rompí con la aguja y se están activando, ¿eh? Bueno, entonces ahí donde está la destreza de que en 0,5 segundos tenés que hacer tac, 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 para... El vidrio, no te olvides del frotis. Y el frotis, si en tu servicio lo usan. El frotis si en tu servicio lo usan. Pero bueno, eso se los contamos también anecdóticamente para que sepan lo que no está en los libros. Eso te lo da la práctica y demás. Bueno, gente. Profe, perdón, solo que vi en el practicanato que no le sacan la bigotera, porque nos decía el bioquímico que es decisión del médico,
sí pone bigotera, le ponen el pedido al lado, y cuando es ya personas intubadas, pone el porcentaje de oxígeno que le están suministrando. Sí. Pone al lado del papelito también. Si la persona está intubada, no hay vuelta que darle, ¿no es cierto? No le puede sacarle intubación para sacarle sangre y después volver a meterle el coso ahí, no. Pero se entiende y los médicos saben que vos estás tomando una muestra de un paciente que está intubado. El problema de la bigotera es que por ahí a ver, ¿cómo explicarles esto? Tiene que ser hablado con el médico. Vamos a resumirlo así. Hay médicos que son precavidos y cuando te llaman, che, vení a sacarle sangre del paciente que tengo acá, le sacan la bigotera porque 5 minutitos que no la tengan puesta, ya está, el paciente solo restableció sus valores normales, estén disminuidos o no, con el aire que puede estar inspirando. Entonces vení a sacar sangre, también saca sangre y le vuelven a poner bigotera. Hay gente que no tiene ese recaudo. También a veces es interesante, o quizás le puede interesar, che, a ver si le pongo la bigotera. ¿Qué pasa? ¿Está oxigenando mejor o no lo está haciendo? Por ejemplo. Y bueno, bueno, no me sale la palabra. Charlable con el médico. Pero siempre eso es otra cosa importante, el diálogo con el resto de los profesionales. Yo recuerdo, ¿por qué sé esto? Porque una vez me retó un médico, me retó entre comillas. Fui, saqué sangre arterial, yo no soy quien para sacarle la bigotera a la paciente. Yo no tengo esa facultad. ¿No es cierto? Yo no puedo, a ver, venite a sacar la bigotera. No. Yo llego a la guardia, la paciente está así, claramente el médico quería que yo le saque la sangre así. Le saco la muestra arterial, viene y me dice, pero lo tenés que sacar sin la bigotera. Y ahí la discusión. Yo no soy quien para tocar esa bigotera. No tengo esa facultad. Ah, bueno, sí, tenés razón. Bueno, hablar, de vuelta la palabra que no me sale. Charlar. Discutible. Dialogar. Discutible, dialogar con el resto de los profesionales. Por ejemplo, les voy a decir otro dato ya que estamos con esto de los gases respiratorios. A veces el paciente tiene una vía central, que es en la vena yugular, le ponen ahí la vía y con eso se la mantiene. Y por ahí a veces al médico le interesa saber cómo está el aire en estas vías centrales y no tanto en las periféricas, por X circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, vos podés sacar sangre de la vía, pero vos técnico, bioquímico, no. Vos no estás manejando esa vía, vos no sabés qué medicación se pasa por ahí, ni qué está ocurriendo en esa vía, o a veces venís y una vía con 4 salidas, yo no puedo cerrar válvulas a mi antojo, porque no sé qué está pasándole al paciente en esa vía, ¿verdad? Y el médico te pone en el RP muestra de sangre, muestra de vía central. Y ahí la eterna pelea con los enfermeros. Che, ¿me dan la muestra de la vía central? No, estoy ocupada, ahora no puedo. No, ¿por qué no lo haces vos? No, porque yo no puedo tocar esa vía. ¿Alguno de ustedes acá sabe manejo de vías? ¿Vía parenterales, medicación? ¿Qué es lo que estamos pasando? No, yo llego a cerrar las 4 válvulas de esa vía que tiene múltiples bocas. ¿Qué sé yo que le estoy pasando al paciente? Bueno, en ese caso, primeramente se purga una jeringa entera, porque las primeras muestras va a ser sangre, la solución parenteral, la medicación, etcétera, 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 un combo de cosas que no es sangre. Se purgó esa muestra y después con otra jeringa a vos te dan tu muestra de sangre, te vas a hacer lo tuyo y ellos vuelven ahí a cerrar todo. Pero bueno, cosas que da ahí el hospital, ¿no es cierto? Que las aprendes en el hospital, esto en los libros no está porque es más en la práctica que las cosas que... Bueno, así lo subimos a esta clase, ¿sí? De hecho lo iba a subir también porque me interesaba que vean estos resultados sanguíneos. Sí, yo también me voy. Ahí dejé un mensajito de parte de María Paz Pérez Muñoz que tuvo que llevar a un nene al médico y que se retiró por eso. Sí, lo leí. Gracias por avisar. Bueno, 2 segundos, cierro la devolución de cardio acá y después la vuelvo a escribir en el aula, pero me interesa lo siguiente porque por ahí hablando se entiende mejor.
Las preguntas que agarran el Silverton y que trasladan, no las voy a responder, pero voy a lo que tenían que pensar. ¿Por qué el electrocardiograma es una muestra indirecta, nos da información indirectamente? Pienso, si yo quiero medir la actividad eléctrica del corazón directamente, tendría que meter electrodos, ¡pum!, en la bomba cardíaca, en el músculo cardíaco. No puedo hacer eso, no puedo andar abriéndole al paciente de acá las costillas, abriendo, metiendo un electrodo. Che, no, mira, funciona bien este corazón. Y cierro. No. Mido superficialmente en el cuerpo a través de electrodos esta actividad eléctrica. ¿Por qué? Porque mi medio interno es un medio acuoso, salino, perfectamente conductor de la electricidad. Por eso es indirecto, no es directo en el corazón, es a través de la superficie de mi cuerpo. Ustedes ahí la quieren completar con que es una suma de los potenciales de acción de varias células, no de una sola, de que si muevo, doy una imagen tridimensional de la actividad con las derivaciones, bueno, etc. Pero es indirecto por eso, porque no estoy midiendo la actividad eléctrica directamente del corazón, sino a través de esta conducción en esta solución acuosa salina, que es mi medio interno, a través del electrodo en la superficie. ¿Sí? Eso que quede claro. Segundo, lo del volumen minuto. Volumen minuto es, este ventrículo, ¿cuánto volumen de sangre bombea en un minuto? Volumen minuto, no horas, no días, minutos. Bueno, ajá, y la preguntita era, con uno normal, las dos ventrículos deberían bombear la misma cantidad de sangre, ¿no es cierto? En algo normal. Pero el problema me decía que en uno de los ventrículos había 1 mililitro más de sangre por minuto que en el otro. ¿Qué iba a pasar cuando pasaran 10 minutos? Y bueno, si había 1 mililitro más por minuto, en 10 minutos había 10 mililitros más de sangre, en un lado del corazón que en el otro. Entonces, claramente, había uno que estaba en déficit respecto al otro, o el otro que estaba aumentado respecto al otro. ¿Y qué causa, qué problema había en eso? Es que claramente había uno que tenía acumulación de sangre y no la estaba bombeando, o si lo veo del otro lado, no estaba recibiendo, me enredé yo con lo que quiero decir, pero lo hicieron bien en general. Hay una parte de ese corazón que tiene el exceso de sangre que va a tener que bombear más que el otro, ¿sí? Porque es mayor volumen por minuto que en el otro. Sí, Lucho. Te hago una pregunta. Eso implicaba, por ejemplo, en uno de los casos, que había una acumulación mayor de volumen en la circulación pulmonar, ¿verdad? Sí. Ahora, esto está en detrimento entonces del volumen que está en la circulación sistémica. Entonces tiene que haber recaída de presión, ¿no es cierto? Ahora, la lectura por parte de los vasoreceptores y demás, se hace, no sé con qué progresión, si llega a notarlo o si se va compensando. No escuché la última parte que dijiste, la lectura de... Por parte de los vasoreceptores y cuando se detecta, digamos, una baja de presión. ¿Se va notando muy progresivamente, lo que da lugar a una corrección, o activa todo un mecanismo, digamos, de compensación? No, si son volúmenes así chiquitos, sí claramente es el control y ahí la corrección rápidamente. No quiero que se enríen con este problema en que mirá lo que nos preguntó, sino que simplemente está orientado para que vean que yo puedo evaluar cosas, no solamente quedan conceptos abstractos así porque sí. Está bueno lo que está preguntando Lucho. ¿Sí? Yo puedo evaluar este volumen minuto, puedo evaluar la fuerza de la contracción del corazón, la frecuencia cardíaca y un montón de cosas más, y valores que van y vienen de estas cuestiones. Era simplemente un ejercicio para que me siente a pensar por qué me están preguntando esto. Pero en general lo hicieron bien. Después lo otro. Si yo hablo, que esto no lo supieron decir la mayoría, ¿cómo las catecolaminas modulaban la frecuencia cardíaca? La respuesta básicamente es que las catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Bueno, porque se une el receptor beta-1 adrenérgico y provoca este AMPC cíclico, los canales más rápido se despolarizan y demás. Y eso, ese mecanismo, es lo que provocó que aumente la frecuencia cardíaca. Hicieron todo bien, pero en la respuesta sistémica le faltó eso. Por conclusión, aumenta la frecuencia cardíaca. Faltaba esa parte, no todos, por supuesto, pero
Faltaba en la gran mayoría esa conclusión de la respuesta sistémica de esta adrenalina y noradrenalina. Después, y hago una media corrección porque esto fue culpa mía, error mío. Yo le preguntaba, ¿cuáles eran los principales marcadores cardíacos? Y está mal explicado en el video, porque por lo que vi en las respuestas quedó fijo como que la mioglobina era un marcador cardíaco, pero no. Mioglobina es un extra. Casi nadie pide la mioglobina, casi nadie. Todos se manejan con CPK total, CPK-MB, LDH y troponina. ¿Sí? La CPK total y el MB, sabemos que el MB es propio del músculo cardíaco, y si aumenta una de las fracciones, claramente la totalidad también va a estar aumentada. Por eso pide total y MB. Troponina, porque es una proteína intrínseca del músculo cardíaco, en especial la fracción T, que es la que estamos viendo, entonces no debería haber nada en sangre, y si la veo porque hay destrucción de la célula. Y la LDH, que si bien es general a todas, pero es un indicio de que hay destrucción celular, y acompañada con la CPK y CPK-MB, la troponina, hacen un conjunto que sí, claramente hay destrucción del músculo cardíaco. Olvidémonos de la GOT y de la mioglobina como principales ahí con esas dos. ¿Por qué la troponina era el marcador cardíaco de seguimiento? Ahí tenés dos cosas para decir. Primero, por lo que acabo de decir, que todo el mundo respondió correctamente. Como es intrínseca del músculo cardíaco, no la tengo que ver normalmente en sangre, y si aparece en sangre hay destrucción. Y la otra, porque si me acuerdo en la curva, es la que se sostiene en el tiempo hasta por 14 días. Entonces, si yo quiero hacer un seguimiento, como dice la pregunta, al paciente que esté internado, los primeros días sí le voy a pedir la CPK, la CPK-MB, pero ya el cuarto, quinto, sexto día, con la tropo me manejo de 10. Y de hecho, si yo veo en esta curva que ya bajó a nivel indetectable, ese paciente ya le dan el alta probablemente. ¿Se entiende? Entonces son esas dos las respuestas. Uno porque es intrínseco y otro porque es la que más se sostiene en el tiempo, 14 días promedio. Y la otra pregunta, que era, ¿qué otras determinaciones complementarias puedo pedir? Repito, si estoy en la carrera de laboratorio clínico, claramente estoy hablando de determinaciones del laboratorio clínico. Yo no estoy hablando ni de angiografía, ni de ecodoppler, ni de las cosas que piden en bioimágenes, ni una biopsia de cosas. No, ¿qué otras cosas? Lo decía el video. Un hemograma, el equilibrio ácido-base, gases arteriales, ionograma, coagulograma. Coagulograma, y los porqués. ¿Se entiende? Que eran otras que acompañaban. Puedo pedir un ionograma y ver el potasio, por ejemplo. Algo que no lo dije, pero que hubo gente que se ve que estuvo investigando en los péptidos natriuréticos, también, que péptidos natriuréticos con PCR ultrasensibles son indicadores de que puede seguir habiendo riesgos cardíacos, más allá de este evento que sucedió. Bueno, en fin, eso. No sé por qué se van a querer hacer una ecodoppler y una hemodinamia y no sé. Bueno, el resto es agarrar el Silverton y lo copiar textual, está bien, pero mientras entiendan, por ejemplo, en la célula autorrítmica, por qué se despolariza, por qué se vuelve a repolarizar, por qué se hace la meseta, y si yo veo eso en el tiempo así, ahí puedo entender el ritmo de la contracción, bueno, etcétera. ¿Sí? Eso. No quitamos más tiempo, nos vemos, que hoy es viernes, nos vemos el martes. Buen fin de semana. Buen fin de. Buen fin de.